Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por seguir atentos después de toda la mañana que llevamos. Yo voy a hacer una muy breve explicación, vamos a decir, sobre lo que es la realidad virtual y cómo lo utilizamos, eso sí, como una herramienta más dentro de todo el proceso terapéutico. Esto es muy importante. No es una terapia nueva, no es algo diferente, es utilizar nuevas tecnologías para poder acercarnos a un tratamiento lo más efectivo posible para el paciente. Os he traído las gafas que utilizamos en la asociación, no sé si todas lo veis. En esta parte de aquí delantera es donde pondríamos el móvil que se conecta con una plataforma virtual donde podemos encontrar diferentes entornos donde poder realizar exposiciones con prevención de respuesta, en este caso de tipo virtual. Entonces, ¿qué es exactamente? Como os decía, es una herramienta que complementa. En muchas ocasiones podemos encontrarnos o bien que no podemos acceder al entorno más adecuado para establecer la EPR, o bien que por el propio agravamiento del TOC, para el paciente no sea todavía posible hacer una exposición en vivo. En ambas circunstancias nos va a ayudar el poder contar con la realidad virtual como un previo o un sustituto en el caso de que no podamos hacer en vivo la exposición con prevención de respuesta. Sí querría dejar muy claro que todo lo que pueda ser una EPR en vivo va a tener mucha más efectividad que en realidad virtual, pero como cada casuística es diferente y podemos encontrarnos con muchas dificultades, la idea de utilizar la realidad virtual como herramienta dentro del tratamiento cognitivo-conductual nos ayuda a facilitar en todo lo posible una mejora para el paciente dentro del tratamiento. Además, tampoco podemos olvidarnos que a día de hoy toda la evolución de la tecnología, hablaba antes Paul de aplicaciones que se pueden utilizar en el móvil y demás, aunque efectivamente eso todavía no está muy desarrollado, no podemos olvidarnos de que esto es una realidad y que todo lo que puedan ser herramientas que sumen al tratamiento podemos incluirlas, sobre todo porque la realidad virtual o las exposiciones con prevención de respuesta virtuales tienen evidencia empírica que la sostienen. Parte por el mismo procedimiento de una en vivo, tratando de facilitar el contacto al estímulo aversivo, en este caso, para el paciente. Las ventajas, como os decía, puede implicar un alcance mayor. En algunas ocasiones, por ejemplo, ¿no? Aquí nos podemos encontrar algunas situaciones donde por distancia, por cuestiones completamente logísticas, no tenemos posibilidad de alcanzar la situación en vivo. Bueno, pues en ese caso, ¿por qué no buscar una alternativa que facilite, como os decía antes, la intervención? Para poder aplicar exposiciones con prevención de respuesta de tipo virtual, y aquí me refiero sobre todo a la parte profesional o al terapeuta que vaya a utilizar esta herramienta dentro del proceso, es muy importante, lo primero de todo, poder familiarizarse con los entornos que contamos. A día de hoy existen 2 o 3 entornos específicos para TOC, sobre todo para contaminación, porque ya sabéis que la prevalencia mayor dentro del TOC es de este subtipo. No obstante, existen otros entornos virtuales que quizás van más enfocados para fobias específicas, otro tipo de patología que podemos utilizar si en ese entorno está el estímulo temido que ese paciente identifica como parte de toda la estructura obsesiva de su TOC. De esa manera podemos adecuarnos a lo máximo posible a la propia casuística del paciente. Es importante hacer una pequeña psicoeducación antes de utilizar la realidad virtual para que el paciente sepa cuáles son los objetivos que queremos conseguir, cuál es el alcance real que puede tener, qué pronóstico va a tener o qué evolución la propia sesión va a tener. Y podemos contar también con medidas psicométricas a nivel, por ejemplo, de biofeedback. El biofeedback mide la conductancia de la piel, que es una medida fisiológica que está relacionada con la ansiedad. De esta manera podemos obtener una información más objetiva de lo que normalmente en las EPRs preguntamos de manera subjetiva. ¿Qué nivel de malestar tienes? ¿No? Las USAs, que muchos de vosotros ya conoceréis. De esta manera vamos a tratar siempre de maximizar y potenciar la presencia del paciente en la EPR virtual. Por eso muchas veces, y quizás alguno de vosotros ya ha utilizado esta técnica en vuestras propias sesiones, veréis que lo solemos combinar con algún otro tipo de estímulo externo. Pongo un ejemplo, ¿no? El clásico que a lo mejor si habéis visto el programa de Objetivo Sur ya conocéis. Si estamos hablando de una inyección y el entorno que nos estamos poniendo tiene que ver con un hospital donde uno está siendo pinchado por una aguja, desde la terapia lo vamos a acompañar con algún estímulo externo que aumente la presencia, por ejemplo, un bolígrafo.
que pueda ayudar a lo que el paciente está viendo, se está viendo en el ordenador por parte de la psicóloga, la medida psicofisiológica que se está midiendo y además la máxima realidad posible. Es la idea de aunar tantos estímulos como podamos que faciliten y nos acerquen lo máximo posible al en vivo. Bien, ¿en qué momento podemos utilizar las EPRs virtuales dentro del tratamiento? A no ser que sea por cuestiones logísticas, que era uno de los planteamientos que os decía antes, si es por una cuestión del agravamiento del TOC que no permite ahora mismo, en este momento actual, hacer una EPR en vivo, será al comienzo por lo menos de la jerarquía o de cuando nos estemos exponiendo a un estímulo concreto. De manera que podamos facilitar ya no solo la habituación a la respuesta a ese estímulo, sino también la eficacia autopercibida, la sensación de yo puedo con esto porque ya he hecho por lo menos un previo. Ya no es desde la creencia base de es imposible conseguir esto. Y esto facilita mucho y afecta a nivel de autoestima, de capacidad de motivación en un montón de variables para el paciente. Es decir, lo que pone aquí, ¿no?, al final en la diapositiva, un acercamiento graduado, que no deja de ser la base de cualquier jerarquía para establecer las exposiciones con prevención de respuesta. La posibilidad de incluir medidas complementarias, como las medidas fisiológicas que os decía de biofeedback, tiene una doble intencionalidad, porque muchas veces la evaluación subjetiva del paciente puede ser errónea. Es decir, yo puedo estar teniendo una ansiedad brutal, pero tener una mala identificación de lo que es la ansiedad. Y entonces poder decir, no, pues estoy en un 3, pero resulta que tengo una tasa cardíaca brutal. Bueno, ya tenemos algo que trabajar. No vamos a estar simplemente exponiéndonos, tratando de habituar a una respuesta que ni siquiera está siendo bien identificada. Ya no solamente es poder hacer un seguimiento, ¿no?, traquear bien la respuesta de ansiedad que el paciente está teniendo con respecto a la EPR, sino poder dar y devolver una información lo más objetiva posible dentro de que nos movemos con la subjetividad del propio paciente. En la asociación utilizamos, para poder incluir las EPRs virtuales dentro del tratamiento psicológico, utilizamos los parámetros que os he mencionado. Siempre vamos a intentar que sea en vivo, y esto es muy importante, aunque yo hoy os esté hablando de realidad virtual. Pero si no es posible, no vamos a dar por perdido una parte importante de la terapia, vamos a buscar alternativas y suele ser una inclusión al comienzo de la jerarquía. Observamos beneficios en la práctica clínica sin ningún tipo de duda, si no fuera así no estaríamos haciéndolo. Existen un montón de estudios que evidencian que es una aproximación adecuada el poder incluir EPR virtual y en ellos son en los que nos basamos. Porque también tened en cuenta que estos estudios ya no solamente es una cuestión, vamos a decir, de marketing que lo hagan las propias empresas que trabajan con realidad virtual, sino que existe correlato a nivel neurológico, la posibilidad de hacer un aprendizaje a través de la vía rápida del procesamiento. Esto sería, y me remito un poco a lo que decía antes Encarni con su intervención, entrar en muchos tecnicismos, pero sí que es verdad que lo que vamos observando a nivel de neuroimagen es que cuando podemos establecer exposición, tanto en vivo como en este caso en realidad virtual, facilita la habituación porque el aprendizaje se hace por vía rápida. ¿De acuerdo? Siempre hay que tener en cuenta que tenemos que adaptarnos a cada caso. Muchas veces pueden surgir, pues ¿por qué a él le han hecho una EPR virtual y a mí no? ¿Por qué entonces yo quiero esto primero porque no me quiero exponer antes en vivo que nada? Entonces prefiero facilitar este punto primero. La determinación de utilizar EPR virtual va a depender siempre de juicio clínico y es por una sencilla razón, porque el objetivo nuestro siempre va a ser tratar de dar las herramientas más efectivas y más adecuadas. Y partir de la base de si realmente es posible hacer en vivo, tenemos que hacer una graduación o no serían, si eso no es necesario. Es importantísima esta parte, porque entiendo que puede sugerir mucha novedad o que pueda resultar muy atractivo por el mero hecho de, a ver cómo será, ponerme las gafas de realidad virtual, pero el objetivo es terapéutico y el objetivo tiene que ser siempre de beneficio para el paciente. La razón por la que hemos querido incluir esta muy pequeñita charla con respecto a la EPR virtual va en dos sentidos, ya sea por aquellos que no lo conocierais y no contarais con esta herramienta, la cual yo creo que es bastante interesante, que la podáis conocer, y por otro lado, para aquellos que la conocierais y que quizás pudierais tener algunas dudas sobre su utilidad o si realmente es útil, si es un engañabobos o no, es útil.
dentro de un proceso terapéutico, una estimación de objetivos mucho más amplia. Es una herramienta más. Muchas gracias por vuestra atención.